Gloria al nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Moisés. Gloria a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente. Bueno, aquí estamos. Gloria al nombre de Jesús por todo. Y vamos a presentarnos para que el Señor sea el que nos ayude en esta hora. El Señor está presente y lo importante es que Él esté presente para bendecirnos por su pastor. Así que por favor oremos, oren mucho a nuestro favor para que el Señor sea el que nos dé la fortaleza por su espíritu de hacer su voluntad. Padre Celestial, queremos darte las gracias por todas las cosas que tú haces, por todas las cosas que sabemos que en tu voluntad tú haces a nuestro favor. Gracias porque estamos todavía en el camino, esperando y confiando en tus muchas misericordias, no en nuestros actos de justicia, sino en tu mucho amor. Gracias por cada hermano que dispone su corazón. Gracias. Yo sé que tú estás haciendo una obra sobrenatural. Yo sé, Dios mío, que llegará el momento donde muchos seguirán siendo bendecidos a través de este medio. Y deseamos por tu palabra, por tu espíritu, que nos ayudes. Aquí estoy, oh Dios, dispuesto a hacer tu voluntad. Ayúdame a no hacer más de lo que debo de hacer, a decir solamente lo que está en conformidad con tu palabra, y a que esta palabra pueda ser recibida y en profundidad en la vida nuestra. Gracias por darme esta oportunidad de estar con mis hermanos al aire nuevamente. Bueno, mis hermanos, ayer estábamos hablando de una de las señales previas al regreso, al retorno de nuestro Cristo, y eso se daba a conocer. Una de las cosas que hablábamos era que la iglesia iba a estar en un estado de tibio o híbridos o indiferentes a su palabra. Hablábamos, hermanos, que la alabanza que hoy se cansa lleva solamente a la mente carnal, a las discotecas, pero no a la presencia de Dios. Eso es parte de todas las cosas. Vamos a ver algo más detallado sobre el espíritu actual de la Odisea, el espíritu actual que lleva a la iglesia cada día a perder ubicación en medio de un mundo que cada día quiere estar, necesita a gritos de la intervención de hombres y mujeres que realmente conozcan quién es el Señor. El apóstol en Apocalipsis, la parte que hablábamos ayer, habla de los Apocalipsis, el capítulo 3 del 14 al 22. Una de las partes que queremos mirar, cuando el Señor habla de un desventurado, pero no sabes que eres un desventurado, seas sin ventura ni gracia de Dios, sin gracia de Dios. Ve, miserable, o sea, una persona desdichados y con necesidad extrema, una necesidad extrema de su presencia. Sé pobre, un mendigo, personas mendigos e infelices, desposeídos totalmente de los valores externos de Dios. De una persona ciega, privado de la vista espiritual a tal grado que no puede ver ni a Dios ni a la propia miseria espiritual que vive. Desnudo, una persona que está despojado de toda vestimenta de santidad. Ahora, si miramos la condición de muchas personas que hoy
toda vestimenta de santidad no se tiene. Hoy se tiene doctrina, pensamiento, se tienen templos, se tienen los mejores adoradores, los mejores músicos, se tiene toda una gama de situaciones. Pero la santidad de Dios no está ahora. ¿Cuál es la razón de la ausencia de Dios en los círculos evangélicos hoy? El Señor da un consejo. Dice, he aquí el Señor dice a los tibios cómo ser enriquecidos, vestidos y cómo recibir la vida espiritual. Primero dice, compra de mí oro refinado en fuego. A ellos, como a muchos hoy, solo les interesa el oro terrenal. No les interesa la riqueza espiritual y eterna. Hoy las personas están más preocupadas por las cosas naturales, por las cosas eternas, por las cosas que son pasajeras. El Señor dice, compra de mí oro refinado. Recuerden que el oro siempre conlleva la naturaleza de Dios. Ve, vestiduras blancas para vestirte. Que dejemos de usar los harapos sucios de pecado y de mundanalidad que solíamos usar y se vestían antes, cuando nos vestíamos antes de inmundicia y no teníamos cómo vestirnos de santidad. Dejad, hermanos, hay personas que llegan a Cristo pero nunca se despojan de los harapos del mundo. Nunca se despojan de esas vestimentas de pecado. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Que busquemos unción de Dios para ver y hacer su voluntad. Sin la unción de Dios no hay forma de hacer su voluntad, de ser celoso. Una de las cosas que manifiesta la iglesia de este tiempo es que no tiene celo por las cosas espirituales. No hay ese celo por la santidad, no hay ese celo por vivir vidas santas, puras. Al tibio no le interesa vivir nada de estas cosas. La persona que ha perdido esa sensibilidad espiritual, que ya se acomodó a vivir una vida dentro de algo superficial, lo que menos le interesa es vivir una vida en ese celo por las cosas santas. Y el Señor le manda y le dice, hermanos, demostrar, la única forma de corregir es demostrar ese interés espiritual. Y Dios nos manda en el último pasaje arrepentirnos. Arrepentirse de los pecados y de la deslealtad. Hermanos, la iglesia está llegando a tal grado de ceguera espiritual que por si fuera poco, sacó a Dios a la calle y no lo deja de entrar. Usted sabe lo que significa sacar a Cristo del círculo, sacar a Dios de allí, sacarlo afuera y colocarlo en la puerta. Si usted lee Apocalipsis 3 del 19 al 22, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fiel y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, si notan el pasaje, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Note que está afuera. Cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Note que es hablando el Señor de adentro. Si alguno de los que están dentro escuchan y salen. Si alguno oye mi voz de los que están, llamando a los que están adentro, si alguno de los que están dentro oyen mi voz,
Gloria al nombre de Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, me abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Imagínense, hermanos, si el Señor no está dentro, entonces ¿a quién le canto? ¿A quién le oro? Lo que las Escrituras nos enseñan, hermanos, es que una persona que no tiene identidad espiritual con Jesús, que no tiene esa identidad, Dios no comparte con la persona tibia. Hay personas que no se saben si son de Cristo o si son del mundo por la conducta, por su forma de vida, y más bien esperan las bendiciones de Dios, pero perdieron de visión que la bendición más grande nuestra es nuestra morada con Él. Hay gente que no se preocupa ya. La gente no se preocupa por el cielo, más bien está preocupado por las cosas naturales. Este no es un mensaje, hermanos, a los perdidos que están lejos de Dios, sino a los sumidos en el mundo. Este no es un mensaje a los perdidos que están lejos de Dios, sino a los sumidos en el mundo y el pecado, que si bien están en una iglesia, cada vez están más lejos de Él. Personas, hermanos, que están en la iglesia, a los sumidos en el mundo y el pecado, las personas que están sumidos, están metidos en el mundo, que están metidos en el pecado, que asisten a una iglesia, pero que cada vez están más lejos de la presencia de Dios. Gente que está más preocupadas por las cosas del mundo. Estas son las personas tibias. Mateo el capítulo 15, el versículo 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Usted sabe que muchas personas, el tibio solamente se viste de religión, pero que el corazón está completamente lejos del temor de Dios. Está lejos de buscar la santidad. Está lejos de buscar relacionarse con Dios en una comunión íntima con Él. El Señor te está alistando a los suyos porque el tiempo es muy corto. El tiempo ya está corto y el Señor está dando las últimas indicaciones. Dios está haciendo llegar su voz por medio de Biblias en todo el idioma, predicadores, milagros, medios de comunicación, está por medio de la internet, señales naturales, conflictos mundiales. Es el tiempo de decidir para quién debemos de vivir. Es tiempo de decir, bueno, ¿soy de Dios o no lo soy? ¿Soy del reino o no lo soy? ¿O me opongo a él? Es tiempo de que cada persona, a través de todas estas señales que se están cumpliendo, uno no puede seguir viviendo, hermanos, de una manera hipócrita, de una manera falsa, porque podemos engañar a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro entrar, Dios conoce nuestro salir. Y Dios espera, hermanos, contar con un ejército de hombres que realmente quieran llevar a cabo la voluntad de Él para poder entrar. Hay un peligro para las personas que no se identifican con el Señor,
en una vida de sinceridad y de verdad. Recuerden que a través del salmista, el Señor manifiesta esas palabras a través del salmista David cuando dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Si no hay verdad en nuestros corazones, si no hay verdad en nuestras acciones, Dios no habita en medio de la falsedad. No podemos aparentar lo que realmente no somos. El peligro lo encontramos en Tesalonicenses, el capítulo 2. El versículo 2 dice: y con todo engaño de iniquidad. Claro que podemos leer desde el versículo 8 y dice: gloria al nombre de Jesús. Porque versículo 7 dice: porque ya esta nación, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si yo no me ubico delante de Dios a vivir una vida como debe de ser, voy a ser participantes y el mayor engañado. Yo recuerdo a la luz de las Escrituras, cuando ese que se hacía pasar por Cristo, Jesús de José Miranda, creo que llamaba, no le presté mucha atención. ¿Cuántas personas de las congregaciones se fueron atrás de este porque manifestaba ser el Jesús? ¿Y cuántos de esos renegados de las iglesias que nunca se querían, que no se sujetaron a nadie, se fueron atrás del engaño? Hablando de las iglesias, se fueron atrás de un hombre que manifestaba ser Jesús en la tierra. El hombre murió y ahora dice que ha resucitado en el cuerpo de su esposa. Ahora el espíritu de él está encarnado en su esposa para seguir, y lo más tremendo es que la mentira sigue. Las personas que no se identifican con el Señor en una verdadera condición son material apto para creer a la mentira. La persona que no cree a la verdad, por mandamiento tendrá que creer a la mentira. Las personas creerán a la mentira, así no quieran, pero por mandamiento. Gloria al nombre de Jesús. Dios está a punto de regresar a la tierra. Las señales se cumplen. Hoy estamos hablando de personas a quien Dios dice que les está mostrando, hermano, ya todo está escrito en las Escrituras. Y Dios me mostró, a todos les está mostrando. Que uno se haga el ciego y no quiera ver es otra cosa. Que uno considere que Dios no está hablando verdad porque uno no le cree a Dios. Y hay una razón por la que uno no le cree. Yo no puedo creer en lo que no veo. Las personas esperamos ver a Dios para creer. Hoy nos encontramos con una generación de hombres y mujeres incrédulos, que aunque Dios está hablando, nuestro corazón se coloca aún más duro. Dios está mostrando. Dios está mostrando, hermanos. En Malaquías, el capítulo 3, el versículo 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Se marcará la diferencia entre lo que es de Dios
y lo que no lo es. Dios conoce, Dios sabe. Los hipócritas y los incrédulos no forman parte del reino de Dios. En los santos y fieles de la tierra está el contentamiento de nuestro Señor. La Biblia dice, mis ojos pondré. En el Salmo dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Note que Dios no tiene sus ojos puestos en cualquier parte. Dios no tiene sus ojos en cualquier lugar. El Salmo 101, 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. El verso 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. ¿Y quién es ese que es mentiroso sino el que no vive lo que una vez prometió vivir delante de Dios? Ninguna persona podrá afirmarse siendo un hipócrita delante de Dios. Ninguna persona híbrida, persona tibia, porque todo tibio es hipócrita. Todo tibio es falso. La Biblia nos manda esforzarnos a entrar por el reino. La Biblia dice que el que anda por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe se pueden cometer torpezas, pero una cosa es ser torpe y otra cosa es ser hipócrita. Dios condena la hipocresía. Y una de las cosas que el Señor manifestó antes de su venida era que la hipocresía iba a acrecentarse de gran manera. Hoy, hermanos, las personas van a las congregaciones como ir a misa, como ir a cumplir con cierto rito, con cierta forma de vida, porque ya hemos adoptado nuestro propio evangelio, nuestra propia manera. Nos hemos acondicionado a un evangelio bien acomodado de tal forma que no interfiera con mi condición de vida. Algo que no tenga que distorsionar el manejo de vida que yo llevo. Olvidando que las escrituras dicen que todo aquel que está en él se convierte o es una nueva criatura. Hay personas, hermanos, que necesitamos aprender a conocer y acercarnos a Dios si realmente deseamos ir al cielo. Si deseamos realmente aprender a vivir para Dios, si deseamos aprender a caminar para Él, tenemos que aprender a distinguir de qué lado estamos. ¿Cuál es nuestra posición realmente delante de Dios? Una de las cosas que le decía yo a los hermanos en el día de ayer enseñando la palabra en la iglesia, yo le decía a mis hermanos, es increíble saber que contamos con una generación que no sabe quién es Dios. Porque si uno supiera quién es Dios, se apartaría del mal. Si uno supiera quién es Dios, le daría temor hacer lo malo. Le daría temor desobedecer a Dios. Pero cuando no se conoce quién es Dios, mencionaba a mis hermanos que hoy la humanidad, la iglesia y muchas personas le tienen miedo a la muerte, miedo a los terremotos, miedo a la enfermedad, le tienen miedo a caer en estados económicos duros, le tienen miedo a perder, le tienen miedo a ser abandonado, le tienen miedo a todo, pero hay algo que no le tiene miedo y es al pecado. O sea que a lo que tenemos que tenerle miedo y alejarnos es al pecado, pero al pecado nadie le tiene miedo.
Nadie tiene miedo a adulterar. A las personas no les da miedo adulterar, no les da miedo mentir. No nos da miedo decir falsas palabras, decir falsos testimonios. No nos da miedo ser idólatras. No nos da miedo no prestarle atención a la palabra. No nos da miedo nada de esas cosas. Y no nos da miedo porque sencillamente no sabemos quién es Dios. Cuando uno sabe quién es Dios, le coge temor a todas estas cosas por el temor que le manifiesta a Dios. Hoy uno le puede decir a las personas esto es malo y las personas lo siguen haciendo porque no saben quién es Dios. El problema de nuestra generación es que nos hemos preocupado muy poco por saber quién es Dios. Cuando uno se da cuenta quién es Dios, se aleja del pecado por el temor que le manifiesta a Dios. La Biblia dice que el temor de Dios es el alejarse del mal. Pero nadie se aleja del mal si no sabe quién es Dios. Para muchos Dios es simplemente las 4 letras que mira allí. Pero hermanos, si entráramos a conocer la doctrina más profunda de las Escrituras es saber quién es Dios. Y una de las cosas que las Escrituras mencionan es que Dios es más terrible que cualquiera de las cosas que mencioné. Dios es más terrible que la muerte. Dios es más terrible que los terremotos. Dios es más terrible que los tsunamis. Dios es más terrible que la enfermedad más extrema. Porque Dios es el origen de todas las cosas. Así que cuando uno no se aleja del pecado, sencillamente es porque no sabe quién es Dios. En el momento que uno empieza a saber quién es Dios, empieza a llenarse de temor y no peca. Se aleja del pecado. Cada día corre de la mentira, le corre a la mentira, le corre a la desobediencia, le corre a todo aquello que lo pone en las manos de Dios. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es preferible caer en un tsunami. Es preferible caer en un terremoto y no caer en las manos del Dios Todopoderoso. Si las personas tibias supieran el peligro en que viven, si las personas que no se identifican con el Señor de una manera contundente y real supieran quién es el Señor, ay hermanos, uno la pensaría realmente para cometer las cosas malas. Uno pensaría hasta la manera de hablar si supiera realmente quién es Dios. Ahí podemos leer lo que habla, repitiendo lo que habla Mateo, el capítulo 15, cuando dice las Escrituras: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Las Escrituras dicen que hay quienes profesan conocer a Dios, pero sus hechos muestran todo lo contrario. ¿Usted qué está pensando de la vida, hermano amado? ¿Qué está pensando que tiene tiempo para seguir haciendo tantas cosas? Hay personas que no le tienen temor al pecado, hermano. Hay personas que no le tienen temor a no hacer la voluntad de Dios. Porque persistimos en creer que nosotros tenemos tiempo para seguir haciendo lo nuestro. Dios es paciente. Las Escrituras nos enseñan que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios espera que nos identifiquemos realmente con el Señor, que nos identifiquemos si somos realmente del Señor. Estaremos preocupados por hacer solamente su voluntad, hacer solamente conforme los designios de su corazón y pensamientos.
Que Dios tenga de todas misericordias, su misericordia sea obrando y despertando esa conciencia de no seguir siendo religiosos, porque una de las señales que Jesús mostró fue esa, el enfriamiento de muchos. Cuando algo se enfría queda entre híbrido, tibio y tibio. Tenemos una sola sentencia: Dios vomita todo lo que está tibio. Lo tibio no satisface el corazón de Dios. ¿Qué estás pensando, hermano amado? ¿Que tienes tiempo para cuántas cosas? ¿Tienes temor? Tenemos temor de todo lo que está pasando en el mundo, pero no le tenemos temor a Dios para alejarnos de lo malo. Usted se conoce, yo me conozco. Usted sabe quién es, usted sabe quiénes somos delante de Dios. Usted sabe que Dios hasta este día ha sido paciente. Que Dios tenga de todos nosotros esa misericordia y que nosotros podamos aprovecharla y estar, hermanos, en ese hombre caliente, ferviente en el Señor, ferviente en su palabra, ferviente en su espíritu. O no quiere ir al cielo, o no quiere ir al cielo, o no quiere ir. Porque cuando uno no quiere ir a una parte, Dios no lo obliga, hermano. Dios no obliga a alguien que no quiere ir. Dios no le va a obligar a nadie, hermano. Las personas piensan que para ser evangélico otro tiene que cargarlo. Dios no mandó a cargar a nadie. Jesús le dijo a un hombre llamado Felipe, le dijo estas palabras: ya usted conoce el camino. Ya usted conoce cómo tiene que comportarse. Usted y yo sabemos ya cómo tenemos que vivir para Dios. ¿Qué está esperando? ¿Que otro lo empuje? ¿Está esperando que otro lo empuje cuando usted ya sabe cómo debe de vivir? Ya nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Yo le decía a una joven hoy en la iglesia: Dios no me mandó a que la cargara. Dios no me mandó a que cargara, Dios me mandó a que guiara. Pero uno guía al que quiere caminar, no al que no quiere. El que quiere irse al infierno, hermanos, eso es, no tiene que hacer nada. Dios nos mandó a los ministros es a guiar, a dirigir por su palabra. Pero la elección es suya. Usted sabe cómo debe comportarse. Usted ya lo sabe. No espere que otro se lo diga cuando Cristo, desde el momento que lo llamó, le dijo cómo tendríamos que comportarnos. Hay gente que quiere recibir enseñanza tras enseñanza. ¿Por qué no ponemos en práctica lo que ya escuchamos? Para que Dios nos pueda dar más. Para que Dios nos dé más, pues pongámonos de acuerdo más. ¿Por qué no ponemos en práctica lo poco que Dios ya nos ha dado para que nos ponga en lo bastante? Que Dios tenga misericordia, hermano, mucha misericordia, y que nos ayude el Señor a hacer solamente su voluntad todos los días. Que Dios me los bendiga. Que Dios tenga de todos nosotros su misericordia, siga creciendo, y que usted tome la decisión de hacer lo que usted ya sabe hacer. Recuerde que si usted no lo hace, usted se está haciendo responsable de su propia vida. Nadie es responsable. Usted es responsable de sus propias acciones, y cada uno dará cuenta a Dios por lo que haga o por lo que deje de hacer. Usted y nadie más es responsable de su propia vida. No le esté echando la culpa a los demás de su vida espiritual, porque a Dios a todos nos ha dado la misma palabra. Cada uno toma la elección de lo que quiere vivir.
Dios nos dio la palabra a todos, por lo tanto cada uno es responsable. Usted es responsable por su vida, usted verá qué va a hacer. No espere que Dios haga algo, porque Dios ya lo que iba a hacer lo hizo. Ya Jesús mostró el camino, en los encargados de caminar somos nosotros. Señor, ayúdame, hermano. ¿Qué más ayuda quieres si Dios ya nos mostró su palabra? Lo que Dios está esperando es que usted y yo caminemos. Esa buena palabra que le dijo Felipe: conocéis el camino. Ya usted conoce el camino. En otras palabras, Jesús le dijo: empiece a caminar. Pero hay gente que está esperando, hermanos, y hace una cantidad de maromas. No, empiece a caminar. Empecemos a caminar para que nos podamos convertir en aquello que Dios quiere que seamos. Padre Celestial, esta palabra la colocamos en el corazón de cada hermano y de todos aquellos que en alguna parte del mundo están escuchando este mensaje. Obra, Señor, conforme es tu misericordia, y permite que cada persona empiece a sentir y a ver que Él y nadie más que Él es responsable de su propia vida. Que deje de estar echando la culpa a los demás, porque la palabra para todos ha sido la misma. Por lo tanto, cada uno se hace responsable de lo que viva o de lo que deje de vivir. Que la paz de Cristo sea sobre todos nosotros, y haciéndonos creer en esa conciencia, creando esa conciencia espiritual, sabiendo que tu venida está cerca. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos, y mañana estamos con nuestro hermano Mauricio Gómez, y que el Señor sea dándonos mucha palabra, porque realmente necesitamos. Pero tome la decisión de empezar a caminar. No nos volvamos hipócritas, porque no hay necesidad de eso. Dios nos ha dado una palabra para vivir en transparencia, pero es tu decisión. Dios te bendiga, mi hermano.